Queridos compatriotas alrededor del mundo, un saludo desde Bruselas. Aquí son las 5 de la tarde, 5 y algo, 5 y 7. Siempre tenemos ajustes técnicos de última hora entre la tecnología y yo. Hay algo personal, aunque creo mucho en la tecnología. Pero me encuentro muy feliz porque estamos transmitiendo de la Casa de América Latina, en el corazón de Bruselas, y con decenas de ecuatorianos que al enterarse el día de ayer de este enlace han venido incluso de Alemania, de Francia. Muchas gracias a todos. Y aquí tenemos dirigencia muy dinámica en Bélgica, queridos compañeros como Dígar, como Benito, ellos son lojanos, que organizan a cada momento eventos. Este evento, en principio, estaba organizado para reflexionar más que conmemorar, celebrar, el 12 de octubre, que se llama de forma equivocada descubrimiento de América, cuando América estaba descubierta hace rato, lo que fue la invasión de los europeos a nuestra América. Y no hay que llorar por el pasado, eso es obvio, pero no hay que olvidarlo, para no cometer los mismos errores nuevamente. Claro, de esa invasión surgió una cultura, el mestizaje, pero también grandes problemas, saqueo, explotación, y si hubiera existido el Estado de Derecho, el actual orden mundial en esa época, serían ellos los que tendrían que pagarnos a nosotros, no nosotros a ellos una deuda ilegítima. Y es más, aquí hay que reflexionar también sobre el enigma del desarrollo, como yo le llamo, estoy escribiendo un libro al respecto, porque del río Bravo para adelante, plena de salud, por favor, que se apagó, del río Bravo hacia el norte, se desarrollaron esos países. Alguien apagó la luz, por favor, gracias. Y del río Bravo para el sur, seguimos subdesarrollados. Las respuestas son múltiples, son complejas, es un gran enigma, pero una de esas respuestas, sin duda, son las élites que nos dominaron. Élites que explotaron el resto, que no generaron riqueza, extrajeron riqueza. Y cuando acumulaban riqueza, no servían para impulsar a los demás, incluso cuando era por progreso técnico esa riqueza, por innovación, por emprendimiento, sino servía para diferenciarse de los demás. Y lo vemos acá, ahora, en el siglo XXI, en América Latina, con sus clubes exclusivos, sus escuelas exclusivas, sus barrios exclusivos, todo exclusivo, ¿no? Para diferenciarse del resto. Esa es una de las claves del desarrollo, que nuestros estados sean estados verdaderamente populares, representando a las grandes mayorías, y no los estados capturados por unas élites representando solo sus intereses, y esos intereses nos hacían parecer como los intereses de las grandes mayorías, y era absolutamente falso. Eso ha sido la revolución los últimos 10 años, el cambio en las relaciones de poder. Pero como vamos a ver, tal vez este es el enlace más importante que he dado, menos digital, y yo creo que uno de los más importantes en la historia. Ese viejo país quiere volver, esos viejos poderes quieren volver, como yo le llamo el país de la camioneta. Ya vamos a explicar por qué. Un saludo a los compañeros de Santay, estoy preocupado. Sí saben que un pesquero se llevó el puente peatonal, parte del puente peatonal, y tenemos en Santay una comunidad de pescadores, fueron rescatados de la pesca de subsistencia, se dedicaban al turismo, y hoy ese turismo debe estar seriamente disminuido. Un abrazo a ellos, ojalá se resuelva prontamente el problema grave del desplome de parte del puente peatonal por esa embarcación que fue a la deriva prácticamente. Y un saludo a mis compañeros de Alianza País, están reunidos ahorita en Ashiris, decenas de dirigentes preparándose para enfrentar estos momentos durísimos que vive la patria, que vive la revolución. Nadie se engaña. No solo que la revolución no continúa, para el 24 de mayo, hay toda una contrarrevolución en marcha. Su principal enemigo, borrar a Correa del mapa. Es decir, el problema de la revolución de Alianza País he sido yo, ellos son los gerentes propietarios de los principios de Montecristi. ¡Cuánta vanidad! Como decir, sí, yo estoy de acuerdo con la revolución cubana, pero Fidel Castro era un dictador, autócrata, etc. Eso no existe, no pueden disociar las dos cosas. Eso es lo que intentan hacer los envidiosos, los arribistas, los lobos disfrazados de corderos. Vamos a enfrentar estos tiempos durísimos, no buscamos esto, pero así es la vida. Yo creo que soy un hombre muy afortunado, no le tengo miedo a los desafíos, ojalá no hubiera ocurrió. Hay que saberlo enfrentar con alegría, con determinación, y para eso nuestros dirigentes de todo el país están reunidos en Alianza País. Un abrazo a Gabriela Rivadeneira, secretaria ejecutiva, un abrazo a Ricardo Patiño, vicepresidente nacional, un abrazo a todos los compañeros. En el último enlace había un importante evento, era el 30 de septiembre, en la asamblea, en el Salón José Mejía Lequerique. Después me dijeron que por esos lapsus brutus, que algunas veces uno tiene, la su lengua, dije José María Lequerique. No entiendo por qué. Algunas veces se me lengua la traba, ¿verdad? Así que disculpen,
Es obvio que nuestro prócer José Mejía Lequerica fue delegado de América Latina para el Congreso en Cádiz, una persona extremadamente importante, un intelectual de primer orden, así que pido disculpas por ese error. Y bueno, vamos a hablar 3 temas básicamente el día de hoy, si es que me queda tiempo. Si que me demore demasiado, pues suspenderé el último tema, que son las medidas económicas, que prácticamente son cosas totalmente sueltas, cosméticas. Es el golpe de Estado blando que está en marcha en el país, porque lo que se nos ha presentado disfrazado de consulta popular es un verdadero golpe de Estado, acabar con el Estado de Derecho. El caso Jorge Glass, que es un insulto a la justicia, un insulto a la decencia, ensañamiento, la persecución política, la judicialización de la política en la persona de Jorge Glass, exactamente el mismo libreto que Brasil. Y como le decía, el tercer punto será las medidas económicas que se anunciaron hace un par de días por el presidente de la República. En cuanto al golpe blando, compañeros, vuelve el país de la camioneta. Nadie se engañe, por favor, compañeros que están aquí, los migrantes, nadie se engañe. De las 7 preguntas propuestas para consulta popular, 5 son de distracción. Y solo 2 representan lo que se busca de verdad. Primero, entregar a los de siempre el país, apoderándose del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y con ello, como veremos, apoderándose de las autoridades de control, a repartírsela como lo hacían antes. Si han visto el video, el audio, de Nebot conversando con César Verduga después de la caída de Bucarán, y ponme a este, ponme el otro, así era el viejo país. Eso es lo que hemos querido cambiar. Y como este gobierno está entregado a ese viejo país, basta ver con quién andas para decirte quién eres. Ahora los que apoyan la Revolución Ciudadana son los Lucios, los Bucarán, los Nebot, los Lazo, los banqueros. ¿Quién puede creer esa tontería? Se ha traicionado a la revolución. Entonces, como lo que se busca es entregarle al país, esa nomenclatura, ese establishment, a los poderes de siempre, ¿no? Se quieren tomar el Consejo de Participación Ciudadana, las autoridades de control, disfrazada de democracia, toda esta jugarreta. Se quiere reemplazar, les insisto, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a las autoridades de control, un verdadero golpe de Estado plebiscitario, que incluso le otorgaría, y esto es gravísimo, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición, que es exclusivamente nombrado por el presidente, solo con ternas del presidente. Ese Consejo de Participación Ciudadana transitorio tendría funciones que constitucionalmente le corresponden a la Asamblea Nacional. Es decir, evaluar y destituir autoridades de control. Entendamos lo que se nos está proponiendo. Y el segundo punto, la segunda clave es la pregunta sobre la reelección. Eliminar la reelección para asegurarse que Correa no pueda volver nuevamente y le quite lo saqueado. Recuerden que yo, en el 2006 fui un maverick, como dicen los gringos, un rebelde, alguien de afuera del sistema, que vino a terminar en la fiesta, un país destrozado, a la deriva, en manos de la partidocracia, repartido cual botín entre piratas. No quieren otro Correa, no quieren que les pase eso nuevamente, que sigue el establishment dominándonos. Y créanme que si eso hubiera dado resultados, sería el primero en apoyar, siempre y cuando sea constitucional. Pero llevamos siglos actuando de esa manera en la política nacional y nos ha destrozado como país. Les insisto, no solo que la revolución no continúa, sino que está en marcha una verdadera contrarrevolución. Quien no lo entienda es ingenuidad extrema o tan solo una traición más. La pregunta es la pregunta 3, esa es la clave, la más importante, con lo que quieren acabar el Estado de Derecho, hacer una dictadura plebiscitaria, le insisto. Dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente, solo nombrado por el presidente, sus funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos de acuerdo al anexo 3? ¿Entendemos lo que nos están preguntando? Con esta pregunta, entre comillas, que además son varias preguntas en una, de la forma más grosera e inconstitucional, y aprovechando la manipulación de los medios de comunicación y el hinchamiento mediático al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se quiere descabezar al Consejo, reemplazarlo por un Consejo transitorio, entre comillas, de 7 miembros, conformado exclusivamente por representantes enviados por el Ejecutivo a la Asamblea internas, y lo más grave, se propone entregarle las funciones de fiscalización de la Asamblea Nacional,
Revisen, artículo 131 de la Constitución Política del Estado. Lo cual evidentemente implica una reforma a la estructura del Estado. Pasarle las funciones de la Asamblea a un Consejo de Participación Transitorio. Significa, indudablemente, evidentemente, aquí hay constitucionalistas, una reforma a la estructura del Estado, que solo se puede realizar por medio de Asamblea Constituyente. Quiero recordarles, compañeros, porque la memoria es frágil, ¿por qué se creó el Consejo de Participación Ciudadana? Acuérdense, ahí está Nebot con Verduga, hablando por teléfono, repartiéndose los cargos, las autoridades de control. Así era antes el país. El Congreso nominaba a las autoridades de control, el ente más politizado, y llegaban tremendamente comprometidos esos jueces, esos fiscales, etc. Recuerden la Pichicorte, nombrada por el Congreso. Cuando inició el gobierno, recuerden el fiscal, el que quedó en quinto lugar fue el elegido, por los amarres de la partidocracia. De la terna que envié para superintendente, fue el tercero, puesto a última hora, porque no estaba en la terna, pero no cumplía los requisitos uno de los miembros que quería presentar. Se puso a última hora este señor, y lo que hizo fue amarrar con los social cristianos y sociedad patriótica para que lo nombren a él, de tal forma que lo propone el propio Gilmar Gutiérrez. Así se nombraban las autoridades de control. Todos llegaban comprometidos, dependientes del partido, que lo había promocionado. Sí, a los tuyos no te toco, a estos sí los persigo, etc. Por eso se creó ese Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que busca que entes un poco independientes en la parte política, elegidos por concurso de merecimiento, vocales, consejeros, sean los que elijan, a su vez por concurso nacional de merecimiento y con comisiones ciudadanas, a las diferentes autoridades de control, al Consejo de Judicatura, al Consejo Nacional Electoral. El diseño es muy bueno, el diseño institucional. Otra cosa es que no haya funcionado adecuadamente con los actuales vocales, y en eso podemos estar de acuerdo. Ni siquiera han iniciado, por temor, por presiones del Ejecutivo, el concurso para Contralor de la República. Y están utilizando a la Contraloría como instrumento de persecución, por eso que no quieren cambiar al actual Contralor encargado. Pregunten a asambleístas, a exministros, a dirigentes de Alianza País que se oponen al actual gobierno, enseguida les mandan una auditoría. Entonces, por eso el gobierno quiere impedir el concurso para nuevo Contralor. Y el Consejo debió iniciar hace tiempo ese concurso y no lo ha hecho. Entonces, podemos coincidir que no han cumplido con su deber en la lucha contra la corrupción, pero otra cosa es que esté mal el diseño constitucional, el diseño institucional. Y si lo que quieren es remover a funcionarios que no han cumplido con sus funciones, para eso existe el mecanismo, es decir, constitucional de juicio político. Sí entendemos todo eso. No es necesaria una consulta para remover funcionarios. Existe el juicio político. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a los consejeros, la Asamblea les puede hacer juicio político y se necesita solo mayoría simple para que sean destituidos. ¿Cuál es el problema con esto? Que sencillamente saldrían los actuales vocales, pero el gobierno no podría apoderarse del Consejo de Participación, nombrando un consejo ad hoc. Habría que hacer concurso nuevamente. Y lo que buscan es eso, no cambiar los vocales solamente, apoderarse del Consejo de Participación. Si estamos claros hasta aquí, si me explico adecuadamente. Aquí está la clave de todo, queridos compañeros. Por favor, a reaccionar, a defender a la patria, a defender lo logrado, el Estado de Derecho. Aquí está la clave de todo. No se trata de remediar el mal funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana, con lo cual muchos coincidimos, y para lo cual no es necesaria una consulta. Se trata de apoderarse de él y darle inconstitucionalmente la capacidad de juzgar y destituir al procurador, al fiscal, a los superintendentes, al defensor del pueblo, al defensor público, al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral y al Consejo de la Judicatura. Todos esos son organismos y funcionarios nominados por el Consejo de Participación, y la consulta busca que ese consejo tenga capacidad para evaluarlo y destituirlo, cuando esa capacidad es exclusiva de la Asamblea Nacional. Es el fin del Estado de Derecho. Es una dictadura disfrazada. Pero no solo queda aquí esto. Sobre el Consejo de Participación definitivo, ya lo anterior es extremadamente grave. ¿Qué constitucionalista puede justificar esto? Hay que ser cara dura. ¿Cómo la gente vende su conciencia? Yo puedo ser parcializado, de hecho lo soy. Yo siempre voy a estar con los pobres, siempre voy a estar con América Latina. Todos tenemos nuestras preferencias. Nadie es neutral. Pero otra cosa es no ser objetivo.
Yo puedo ser parcializado, tener mi corazón en ciertos sectores, pero jamás, más aún como académico, más aún como analista, más aún como político honesto, jamás debemos perder la objetividad. Y un constitucionalista honesto, como ya han salido algunos, pocos que han salido, más han salido a defender esta barbaridad, un constitucionalista honesto jamás podría justificar una barbaridad de esta magnitud. Y sobre el Consejo de Participación Definitivo, se propone la elección de 7 vocales por elección popular, una vez que pase el de transición, poniendo como requisito que no sean afiliados a partidos políticos. Lo único que se logrará con lo primero, que puede ser discutible, pero lo único que se logrará es tener un mini congreso. Y lo segundo, que no sean afiliados a un partido político, es un absurdo que atenta contra los más elementales derechos de afiliación política y participación, usando la estrategia conservadora de satanización de la política. Entendamos que es una manera de inmovilizarnos. O sea, en otros países se busca que la gente se afilie a movimientos políticos para, por medio de organizaciones políticas, pues, incidir en la política nacional. Aquí se sataniza aquello. Qué daño que le hacen a la democracia, qué daño que le hacen al sistema de partidos, qué daño que le hacen a la institucionalidad. Es un discurso conservador. La izquierda debe rescatar el valor de la política, que es la forma racional como una sociedad toma sus decisiones. Si no hay organizaciones políticas, si no hay dirigentes políticos, ¿quién toma las decisiones? Los gerentes allá nos quieren llevar a rechazar todas estas cosas que incluso atentan, insisto, contra los más elementales derechos de participación. Y finalmente, hay un detalle nada irrelevante. El Consejo Transitorio, recuerda, se cambia el Consejo, se nombra un transitorio, exclusivamente con representante del Ejecutivo, y después de unos meses se nombra el definitivo, proponen por elecciones, con las elecciones locales del 2019, y que no tengan afiliación a partido político. Pero hay un detalle nada irrelevante. El Consejo Transitorio en realidad podría quedarse hasta el año 2023, ya que el Código de la Democracia prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a las elecciones, y en consecuencia no podrían elegirse los nuevos miembros con las elecciones locales de febrero de 2019. Podríamos tener un consejo de participación nombrado exclusivamente por el Ejecutivo, con plenos poderes, fuera de la Asamblea, hasta el año 2023. Esas son las trampas de la consulta. Ojalá todos entendamos. Lo que se quiera hacer con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos gusta o no, nos caiga bien el Consejo no, equivale, compañero, es lo mismo, es una función del Estado, como la Asamblea, equivale a querer disolver la Asamblea, no porque haya cometido una inconstitucionalidad, sino porque me cae mal. Y elegir una Asamblea transitoria, exclusivamente con miembros del Ejecutivo, y darle la capacidad de dictar sentencias, que solo lo tiene la función judicial. Es eso, análogo. Es otra función del Estado, el Consejo de Participación, y básicamente la función de participación ciudadana y control social, de la cual es parte ese Consejo de Participación. Entendemos todo lo que está pasando. Es una barbaridad. Se sembraría el nefasto precedente, además, de que cada presidente que llega en la cresta, supuestamente, en la ola de popularidad, no le caen bien las autoridades de control, llama a consulta popular y las vota todas. Insisto, es el fin del Estado de Derecho. Obviamente esta pregunta no puede pasar el control constitucional de la Corte Constitucional, cuya misión fundamental, la misión de la Corte Constitucional es proteger al Estado de Derecho. O sea, cualquier corte que se respetara no puede pasar una barbaridad así. Pero ya hemos visto el burro volando, falta solo la manada. Ya hemos visto cómo de forma descarada, ya hemos visto el camello pasando por el ojo de la aguja, solo falta toda la manada de camellos. Ya hemos visto cómo de forma descarada se reúne la vicepresidenta encargada, ministro de Justicia, secretario de Gestión Política, con los jueces de la Corte Constitucional. ¿Saben lo que es eso? Cuando existe un proceso en marcha presentado por el Ejecutivo y después de forma descarada nos hablan de independencia de funciones. Esta gente tiene psicología proyectiva. Acusaba a mi gobierno de todo lo que ellos practican, porque ahora es que se ha acabado la independencia de funciones. Miren cómo presionan a autoridades de control, a jueces, a los jueces constitucionales. Ahora es que hay censura total de prensa, blindaje total para ciertos actores políticos, solo una verdad manipulada, en consecuencia no es verdad. Ahora es que hay persecución
por parte de los organismos de control. Imagínense si yo me reunía con un juez, en la vida me reuní, pero con un juez, hubiera sido un escándalo. Aquí se reúnen con la corte en pleno cuando hay un proceso en marcha pedido por el Ejecutivo y no pasa nada. ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánta doble moral? Recuerden los mails que me robaron. Ahí no es delito, ahí es libertad de expresión. Cuando roban mail al presidente y a Gustavo Yal y quisieron hacer creer que yo había influido en la justicia. Revisen esos mails. Solo hablan de un presidente totalmente preocupado por su país, por cumplir sus labores, ¿no? Pero ahí sí quisieron hacer escándalo. Ahora se reúnen con la corte en pleno y no pasa nada. ¡Qué barbaridad! ¿A dónde están llevando al país? Y sé, compatriotas, que van a argumentar que en la consulta de mayo del 2011, que fue por iniciativa del Ejecutivo, también se cambió en ese caso al Consejo de la Judicatura, ¿se acuerdan? Ahí está el engaño. Ahí está el engaño. El Consejo de la Judicatura de ese entonces se encontraba casi 2 años inconstitucionalmente en funciones prorrogadas. Si me pasan mi maletín, por favor, que tengo los documentos. Violando el artículo 20, gracias, del régimen de transición, que daba 180 días. 180 días, aquí está, ¿no? Daba 180 días el régimen de transición, los que tienen el librito de la Constitución, el régimen de transición está al final. Artículo 20, el régimen de transición, que daba 180 días, lo voy a sacar mi Constitución, está bien viejita porque lo utilizo mucho, ¿ya? Pero aquí al final tienen el régimen de transición. Revisen el artículo 20. Aquí está. En un plazo no mayor de 180 días se organizará el Consejo de la Judicatura. Sus integrantes se designarán por el procedimiento establecido en la Constitución. Tenía 180 días. La Constitución entró en vigencia en septiembre de 2008. Tenía más o menos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril del 2009. Era mayo del 2011 y seguía en funciones, porque no se elegía al nuevo Consejo. Esto era inconstitucional. Y mientras tanto la justicia estaba en soletas. Recuerden que teníamos cerca de 6.000 caducidades de prisión preventiva. Eso significaba que después del año, sin sentencia, había que dejar libre al asesino múltiple, al violador, a los criminales más peligrosos. Y la población me reclamaba por la seguridad a mí. Con eso dependía del sistema de justicia. Yo dependía del sistema de justicia. Mientras tanto, la justicia en soletas, repleta de jueces temporales, sin evaluaciones, e incluso con un grave conflicto entre los miembros del Consejo de Judicatura. El problema no podía durar un minuto más. Una circunstancia totalmente diferente. Un Consejo de Judicatura que nunca había aplicado la nueva Constitución y se encontraba 2 años inconstitucional en funciones prorrogadas. No es que me caigan mal, como ahora con el Consejo de Participación pretende el Ejecutivo. Además, se intentaron varios juicios políticos a los miembros de este Consejo, al menos del año 2009. Juicio que podía resolver la parte de gestión, no podía resolver el problema constitucional. Pero se necesitaban 2/3 partes de la Asamblea para la institución del Consejo y no lo teníamos. De hecho, al final se hizo el juicio político y lo perdimos por el bloqueo de la oposición. Prohibido olvidar. Si algo tengo como virtud o como defecto, es la coherencia, compañeros. Pueden decir lo que quiera de Correa, pero nadie puede negar que cumplimos lo que dijimos, lo que ofrecimos al pueblo de Nazurra, que somos extremadamente coherentes con lo que pensamos, decimos y actuamos. No es que ofrecimos algo en campaña y adoptamos el programa de la oposición como se está haciendo actualmente. Se puede acusar de todo, menos de incoherente. Además, los conflictos, los conflictos del Consejo de Judicatura nos mostraban que el diseño constitucional original de 9 vocales no iba a funcionar. Esto estaba en el artículo 179 de la nueva Constitución. Por lo que en la misma consulta, pero en pregunta independiente, se propuso una conformación más simple y rápida. Un Consejo de Judicatura de 5 miembros, compuestos por ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública, el Ejecutivo y la Asamblea. Es decir, representantes de todas las funciones del Estado, pero 3 solamente de la función judicial de los diferentes sectores: Corte Nacional, Fiscalía, Defensoría Pública. Entonces, sistema de justicia, función judicial, 1 del Ejecutivo, 1 de la Asamblea. 5 miembros, estructura que, dicho sea de paso, ha dado excelentes resultados. Somos el ejemplo para la región. Vienen misiones de Uruguay, de Perú, yo las he recibido, no me han contado, a ver lo bien que funciona el sistema de justicia, la reforma que hicimos. Todo eso fue la consulta del 2011.
Pero aquí está la clave. La consulta del 2011 fue para superar un grave impasse constitucional, no como ahora, para provocarlo. La consulta del 2011 fue para superar un grave impasse constitucional. Ahora están provocando esa inconstitucionalidad con una consulta amañada. Sin embargo, habría que recordar todo lo que dijeron los medios de comunicación y actores políticos en el 2011. Anunciaron de la captura de la justicia hasta el colapso de la República, y era el dictador, se acabó la división de funciones, la separación de funciones, la independencia judicial. Hoy, ¿qué dicen esos mismos actores? Dicen exactamente todo lo contrario y promueven el sí en esta consulta. La doble moral es impresionante. Ahí estuve revisando las intervenciones de todos estos señores, los Pachacuti, el MPD, juristas, participación ciudadana, etcétera. ¿Cómo decían que era imposible cambiar el Consejo de Judicatura porque era inconstitucional, se atentaba a la división de funciones, cuando estaban prorrogados inconstitucionalmente 2 años? Hoy hacen mutis por el foro o dicen exactamente lo contrario. ¿Cómo destrozan al país? ¿Cómo destrozan la verdad? Por los anhelos coyunturales, por las conveniencias coyunturales. Así no se desarrollará nunca nuestra patria. Solamente la verdad nos hará libres. Les resumo, compañeros. Consulta 2011, cambio del Consejo de Judicatura. Consulta 2017, cambio del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. En el primer caso, inconstitucionalmente en funciones prorrogadas, incumpliendo el artículo 20 del régimen de transición. En el actual caso, funciones en estricto apego a la Constitución. En ese entonces no existía mayoría, peor de 2/3, ni siquiera mayoría simple, peor de 2/3 en la Asamblea para destituirlos con juicio político. Ahora existe esa mayoría para el juicio político. En aquel entonces fue reemplazado por un Consejo de Transición compuesto por representantes de 3 funciones del Estado: ejecutiva, legislativa y judicial. Ahora, el Consejo de Participación pretende ser reemplazado por un Consejo de Transición compuesto exclusivamente con miembros sugeridos por la función ejecutiva. En ese entonces, ese Consejo de Transición ejerció funciones exclusivamente, funciones establecidas en la Constitución para el Consejo de Judicatura, no se les añadió ninguna función. Ahora pretenden al Consejo de Participación de Transición entregarle funciones no establecidas en la Constitución y que corresponden a la Asamblea Nacional. En ese entonces, el Consejo de Transición, como le propusimos al pueblo ecuatoriano, duró 18 meses en sus funciones. Ahora pueden quedarse hasta el año 2023, ya que el Código de la Democracia prohíbe realizar reformas legales en materia electoral durante el año anterior a la elección. Saben todos a lo que nos estamos enfrentando. ¿Ha quedado bien claro esta parte? Se trata de un verdadero golpe de Estado plebiscitario, destruir al Estado de Derecho por las conveniencias coyunturales. ¿Y cuál es la segunda parte del plan? Corte Constitucional deja pasar esta monstruosidad, ¿no? Se toman el Estado, la autoridad de control, pero chuta, si Correa viene, se nos acabó la fiesta. Hay que acabar con la posibilidad de reelección, asumiendo que me están haciendo el daño a mí. El siguiente paso, compatriotas, en el golpe blando, es asegurarse de que nadie les pueda arrebatar lo saqueado, el viejo país, de que no hay otra vez un Rafael Correa, que en el 2006 le quitó a los de la camioneta el mando de la República. Y para eso tienen que evitar la mal llamada reelección indefinida, que en realidad es postulación indefinida. Nadie tiene garantizada la reelección. Eso lo decía el pueblo ecuatoriano. Y como tienen que disfrazarse de demócratas, nos hablan del principio de alternabilidad. En verdad la palabra castiza es alternancia, pero en ciencia política se utiliza alternabilidad. Entonces ahora defienden el principio de alternabilidad. Habría que preguntarle a Angela Merkel, porque ustedes vienen de Alemania, compañeros. 4ª elección consecutiva, ¿cuántos años lleva? 14, creo, 12, 14, y va a tener 4 más, ¿verdad? Pero en ese caso sí es liderazgo, democracia madura. En nuestro caso es dictadura, caudillismo y populismo. Ya basta de tanto tercermundismo. Por favor, busquemos nuestras propias alternativas para ampliar el espectro de elección, las opciones, no para reducirlas cuando hace falta tanta gente, tantos cuadros en la patria grande. Recuerdo también el caso de Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos. Les ganó 4 elecciones. Y después de eso entonces hicieron la reforma para que solo haya una reelección. Reforma impulsada por republicanos y por los mismos demócratas.
que envidiaban a Franklin Delano Roosevelt y querían su pedazo del pastel, querían su oportunidad también para ocupar ese puesto, y como no podían vencerlo en las urnas, para que no haya otro Franklin Delano Roosevelt, limitaron la reelección presidencial solo a una reelección. Pero ahí para abajo, senadores, congresos, gobernadores, sí tienen reelección, postulación ilimitada, postulación indefinida. ¿Qué sentido tiene todo esto? Solo mediocridad. Y la pregunta es la pregunta número 2, que dice, para garantizar el principio de la alternabilidad, son demócratas, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre del 2015, según lo establecido en el anexo 2? Ellos son los demócratas que defienden el principio de alternabilidad. Ellos son los gerentes propietarios del espíritu de Montecristi. ¿Cuál es la verdad? En la Constitución de Montecristi no consta el principio de alternabilidad. En el 98 sí, gobierno alternativo, acá no. Como falsamente han hecho creer los que se creen gerentes propietarios de los principios de Montecristi. Y no consta, entre otros motivos, porque contradiría la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que en su artículo 23 establece que todos los ciudadanos gozan del derecho y oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y tener acceso a las funciones públicas de su país. Artículo 23, numeral 1, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y este mismo artículo señala que la ley puede reglamentar el ejercicio de estos derechos, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. El numeral 2 del artículo 23. Lo dice expresamente la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por ningún lado se puede restringir ese derecho porque ya ha sido electo anteriormente para ese cargo. Cuando se estableció una nueva constitución del sistema de una reelección, yo estuve ahí, no es que me lo contaron, lo discutimos. Nadie hablaba de que no, que la alternativa, no. Lo que se dice es que hay que homogenizar todo. Se buscaba ordenar el sistema electoral, ya que antes el sistema de una sola reelección regía, como en Estados Unidos, solamente para presidente y vicepresidente, mientras que todos los demás puestos, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros, asambleístas, en esa época diputados, todos los demás puestos de elección popular tenían postulación indefinida. De esta forma fue perfectamente legítimo volver al sistema de postulación indefinida para todos. Lo inconsistente hubiera sido tener dos sistemas, como ocurría antes de la Constitución de Montecristi. El principio de alternabilidad, compatriotas, invocado en los considerandos y en la propia pregunta a ser consultada, manipulando la opinión pública, induciendo la respuesta. Ese principio de alternabilidad no consta, que lo demuestren los que defienden los principios de la Constitución de Montecristi, no consta en la Constitución de Montecristi. No es ningún fundamento legal y es contrario a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y a la doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana y algunos pronunciamientos de la Corte Interamericana al respecto. Y si hubiese alguna duda, debe resolverse de acuerdo al artículo 417 de la Constitución. Pregunten a los constitucionalistas serios, es decir, invocando el principio pro ser humano, de manera que se logre la más efectiva vigencia de derechos, no reducir esos derechos, no hacer una regresión de derechos. Claramente, la posibilidad de postularse y ser elegido, así como la posibilidad de reelegir a alguien que ya ejerció dichas funciones, aumenta derechos, no lo disminuye. Es tan sencillo como la matemática elemental. Elegir entre A, B, C significa más opciones que poder elegir solo entre A y B. Si en lugar de poder yo elegir A, B, C, me dicen solo puedo elegir entre A y B, están restringiendo mi derecho a elegir. Y la participación, poder participar entre X, Y, Z, y de repente me digan solo puede participar X, Y, están restringiendo mi derecho a la participación por motivos no considerados en la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esta es la verdad. Pero además, y esto es extremadamente importante, lo dejó totalmente claro el dictamen de la Corte Constitucional para la enmienda de reelección, aprobada en diciembre del 2015. El dictamen de la Corte es de 31 de octubre del 2014.
Textualmente, ¿qué dice ese dictamen? La limitación a las personas que han ejercido un cargo público en elección popular y que han sido reelectas comporta una medida que no denota razonabilidad, lo dice la Corte Constitucional, dado que afecta a los derechos de participación, tanto del candidato a reelegirse, cuanto de la ciudadanía para poder pronunciarse sobre esta candidatura. Lo dice la Corte Constitucional. Continúa en otra parte del dictamen. En conclusión, la propuesta de modificación garantiza el derecho de los ciudadanos para elegir a sus representantes. Garantiza el derecho de los ciudadanos para elegir a sus representantes, sin que exista discriminación hacia las personas que deseen candidatizarse para un cargo público de elección popular. Dictamen de la Corte hace 2 años. En consecuencia, compatriotas, se evidencia que la Corte Constitucional del Ecuador, en el 2014, y cuyos miembros son los mismos, actualmente son los mismos, no ha cambiado, estableció que la postulación indefinida, propuesta a través de la enmienda constitucional, garantiza los derechos de participación, a través de la libertad de los ciudadanos de elegir a sus representantes, precisando además que las propuestas constitucionales, cito, las propuestas constitucionales sugeridas buscan garantizar el principio constitucional de participación democrática de los ciudadanos, previsto en el artículo 95 de nuestra Constitución, y los derechos de participación de los ecuatorianos, constantes en los numerales 1 y 2 del artículo 61, referidos al derecho a elegir y ser elegidos, así también como también a intervenir en los temas de interés nacional. Cierro cita. Es claro, clarísimo, claridad meridiana, que la eliminación de la postulación indefinida significaría una restricción a los derechos de participación ciudadana y a los derechos de elegir a quien yo crea conveniente. Y quiero decirles, compatriotas, quiero decirles, el vicio del café, que las decisiones de la Corte Constitucional, cuando interpretan derechos constitucionales, se ubican al mismo nivel que la Constitución de la República. Son principios constitucionales, devienen principios constitucionales, se convierten en principios constitucionales. Y por consiguiente, el único mecanismo que procedería para eliminar la postulación indefinida, como pretende la pregunta de la consulta, sería la Asamblea Constituyente, como ya manifestamos, prevista en el artículo 444 de la Constitución de la República, que a la vez tiene concordancia, me he vuelto jurista en esto, con el artículo, soy responsable, investigo, pregunto, no es que hablo por hablar, es que creen que en democracia se puede decir cualquier cosa, cualquier opinión, y por ser opinión no debe ser solvente. No, compañeros, la calidad de la democracia depende también de opiniones rigurosas, más aún de dirigentes políticos. Debemos tener responsabilidad. Este artículo 444 de la Constitución está en concordancia con el artículo 101, numeral primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que dice: cualquier proyecto normativo que tenga por objeto o efecto restringir el alcance de los derechos y garantías constitucionales fundamentales o modificar el régimen procedimental de reforma a la Constitución, solo podrá tramitarse de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 444 de la Constitución a través de la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Lo quieren hacer? Vamos a asamblea constituyente y lo enfrentaremos a la turma. De hecho, si la Corte Constitucional ya posee estas monstruosidades, nosotros recogeremos firmas, el 12% del padrón como Alianza País, para convocar una asamblea constituyente, compañeros. No permitiremos que se lleven un poco la paz. Compañeros, como ustedes ven en su dictamen sobre la enmienda, la Corte Constitucional es categórica en cuanto a que la enmienda aumenta derechos. Sería impresentable, más aún para la misma Corte, están los mismos vocales, los mismos 9 del 2014. Creo que ahí cambió el presidente y lo reemplazó la jueza Wendy Molina, pero el resto son los mismos. Sería impresentable, más aún para la misma Corte Constitucional, que se contradiga de su dictamen de hace 2 años. Y si querían deshacerse de mí, porque sueñan conmigo, ¿no? Tienen terror de que Correa vuelva. No pienso volver, compañeros. Yo estoy viviendo en Bélgica, a no ser de que necesitemos la Asamblea Constituyente.
ahí asumiré mi responsabilidad. Si querían deshacerse de mí, yo le firmaba ante notario que me retiraba definitivamente de la vida política y le ahorrábamos 60 millones de dólares al país. Para ahorrarle los 60 millones que están gastando solo por el Olga Correa. Y ya hasta risa, ¿no? Ver los que apoyan la derogatoria de la postulación indefinida. En cabeza, Jaime Nebot. Un alcalde que se ha reelecto 4 veces y va a tener 20 años como alcalde de la ciudad de Guayaquil. Prende la luz, alguien se apoya y apaga cada rato la luz. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan cuánta doble moral? O sea, este que se ha reelegido 4 veces es el que está contra la reelección indefinida. Pero además, es de acuerdo a la coyuntura, porque ahí están los videos cuando él dice, yo sí apoyo la reelección indefinida. Si Correa me pregunta, yo apoyo. Hoy, como están que tiemblan, se contradicen, ¿no? Pero esa es la clase dirigente que tenemos, no dicen la verdad. No guardan la más elemental coherencia. La coherencia es parte de la moral política, compañeros. Como le decía, la alternabilidad, que en realidad es alternancia, la decide el pueblo en las urnas, entre los candidatos de su preferencia, como en el caso de la alcaldía de Jaime Nebot, 4 veces. Candidato y ganador de la alcaldía de Guayaquil. Cabe indicar, compañeros, porque la memoria es frágil, yo al principio me opuse a esta enmienda. No quería, por vanidad, iban a pensar que yo quería beneficiarme, etcétera. ¿No? Más por vanidad que por falta de convicción, porque yo sí creo en la reelección indefinida. Por ahí buscarán un video en Argentina cuando recién asumí el gobierno, que digo no, la alternabilidad, porque algunas veces uno se deja llevar por el discurso de moda, no. Pero incluso Chávez, recuerden que promovía la reelección indefinida, yo no me manifestaba en contra, porque además considero correcto aquello, ¿no? Pero más por vanidad que por convicción, falta de convicción, me ponía la enmienda. Pero había sido la decisión de la Convención de Alianza País, de mayo 1 del 2014. Y antes, la decisión de uno de nuestros aliados, entre comillas, el Partido Socialista. Y para que vean cómo es la política, lo que la gente hace por un plato de lentejas, ahora dicen todo lo contrario. Empezando por Lenín Moreno, que mintió, que es un mentiroso compulsivo. Yo sé que usted no tiene por qué creerme, a mí me engañó 10 años. Yo sé que ustedes no tienen por qué creerme todavía. Ya se están evidenciando algunas mentiras, ¿no? Que la cámara oculta manejada por un celular, que la refinería iba a explotar, etcétera. ¿Se acuerdan de eso? ¿No? Ya se están manejando que iba a vender el avión presidencial, que se va a vender los carros de lujo que no existen, ¿no? Pero mintió sobre la reunión que tuvimos en Ginebra hace un par de años, cuando le dijimos tú puedes ser candidato presidencial. Gracias a Dios estaba Ricardo Patín. Pregunta de Ricardo Patín. Sí, nos dio un cambio de estilo. Nos dijo que iba a llamar a los que se alejaron, maravilloso. Y me dijo, tú tienes que regresar en 2021, Rafael, el país te necesita. Y yo le dije, estás loco. Ahí está Ricardo Patín, pero así miente. El Partido Socialista, le insisto, fue el primero, antes de Alianza País, de decidir en convención proponer la reelección indefinida. Teníamos 2/3 de la Asamblea. Hoy el presidente del Partido Socialista es ministro de Defensa y fue el primero en dejar las preguntas en la Corte Constitucional. Miguel Carvajal, como asambleísta, secretario de Gestión Política, votó a favor de la reelección. María Alejandra Vicuña, ¿no? ¿Cómo defendía la reelección? Ahora dice, sí, yo la defiendo, pero hay que consultar al pueblo. Entonces, seguramente hará campaña por el no, porque ella cree que sí es conveniente la reelección indefinida. Pura doble moral, qué tristeza dan algunos compañeros en los cuales uno confió y a los cuales uno quería, pero así es la vida, compañeros. Esto no nos debe sorprender. Nos sorprende la situación, la traición que hemos recibido. ¿Verdad? La traición, siempre habrá los que se ajustan al momento, los oportunistas, los traidores, pero también habrá los leales, como ustedes, la gente que está dispuesta a dar hasta la vida por nuestra revolución ciudadana. Siempre habrá los Ricardo Patiño, los Virgilio Hernández, los Paola Pavón, a Gabriela Rivadeneira, a Doris Solís, a Augusto Espinosa, Marcela Guiñaga, tantos y tantas que son coherentes con sus principios, sin importarles el costo. Finalmente, Jorge Glass, por supuesto, gracias. Finalmente, compañeros, acepté apoyar la enmienda, ¿ya? Pero me di el lujo, como decían que esto beneficiaba al que estaba en el poder. ¿Cuándo alguien en el poder había ganado elecciones? Solo con nosotros, o sea, se ha dado eso. Me di el lujo de prohibir que nos presentemos los que estábamos tomando la decisión. Los asambleístas que estaban decidiendo la reelección y yo como presidente que enviaba la propuesta, para así dar sin piso a los que decían que nos aprovechábamos del poder. Ese era su argumento. Ahora es cualquier cosa, ahora es que no, Correa no puede presentarse, ¿saben por qué? Porque nos gana, eso es todo, porque nos gana. Qué espíritu más democrático, ¿verdad? Y ahí están las dos cosas, la pepa, como dicen los jóvenes en la costa de la consulta. Tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, reemplazarlo por miembros designados por el Ejecutivo, darles una brutalidad, una inconstitucionalidad por los 8 costados
la función de la Asamblea Nacional y chantajear o sacar a la autoridad de control y apoderarse nuevamente del país, como el viejo país de la camioneta. Y lo segundo, bloquear el paso a una posible reelección de Correa, porque vuelve, nos gana y se nos acabó la fiesta. Eso es todo. El resto es relleno con diferentes niveles de importancia. Por ejemplo, la ley de plusvalía. La consulta también busca derogar la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de la tierra y fijación de tributos, publicada en el registro oficial del viernes 30 de diciembre. Esto es importante, porque la construcción decreció los 2 últimos años. Parecen que es por esta ley que está vigente recién desde enero del presente año, ¿no? Están utilizando una serie de informaciones falsas para desprestigiar a la ley, como lo hicieron cuando se discutía la ley. Esta es la pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de tierras y especulación de tributos? Aquí tal vez hay un error tipográfico. Conocida como ley de plusvalía según el anexo 1. Compañeros, con esta ley contra la especulación de tierras, que nos puso a la vanguardia de América Latina, ¿qué se logra? Que las ganancias extraordinarias, más aún cuando es producto de la obra pública, vayan a los municipios, no al gobierno, a los municipios que tanto necesitan esos recursos. Se evita la corrupción de utilizar información privilegiada para el lucro privado, como el caso de la perimetral. De año, por ahí va a pasar la perimetral, compra los terrenos y después los vende a 10 veces más del costo. Como el caso de Tababela, del aeropuerto de Quito. Por favor, ¿cuántas fortunas se han hecho con esto? Se impide la especulación del suelo y potenciales burbujas inmobiliarias. Nuestros migrantes saben lo que es esto. Los migrantes de España, pero también los migrantes de Estados Unidos. ¿Cómo los aniquilaron? ¿No? Los aniquiló la burbuja inmobiliaria, la especulación con bienes inmuebles. Se reventó la burbuja, se quedaron endeudados en 200.000 euros, la casa que era de garantía, y eso solo vale 50.000. Devuelven la casa, pierden la casa y se quedan endeudados de por vida. El problema de las hipotecas. En la base de ese problema está la burbuja inmobiliaria, la especulación. Y por eso esta ley impide esos fenómenos. Y además se crean fuertes incentivos para declarar el verdadero valor del inmueble y así evitar una de las evasiones más generalizadas, que es la evasión del impuesto catastral, que es para los municipios. ¿Pero qué hace la gente? Compro una propiedad 30.000 y en verdad estoy pagando 200.000 y pago el impuesto catastral sobre 30.000. Entendamos que eso es evasión, que está perjudicando a los municipios. La ley corrige también estas distorsiones. Malintencionadamente se ha confundido o hecho confundir los efectos de la ley en vigencia solamente de diciembre pasado, como ya les manifesté, con los problemas económicos que tenemos hace 2 años. Por los problemas económicos hicimos un ajuste 6% del PIB en el sector de inversión pública. Es el ajuste más grande de toda América Latina. Eso significa menos carreteras, menos construcciones hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Necesariamente tenía que afectarse el sector construcción, puesto que el Estado es uno de los principales contratantes de las constructoras privadas. Además, las construcciones residenciales son bienes que llamamos los economistas consumo duradero. Una manzana, me la como, se acabó. Una refrigeradora la uso una y otra vez y perdura, se llama consumo duradero. La casa habito y perdura. La utilizo, me genera un servicio y perdura el bien. Se llaman bienes de consumo duradero, que son los más sensibles en una disminución del ingreso producida por una recesión como la que sufrimos en el 2016. Yo disminuye mi ingreso, lo primero que dejo es de comprar los bienes de consumo duradero. Espero para reemplazar la refrigeradora o para comprarme una nueva casa. Esos son los motivos del decrecimiento de la construcción, no la ley de plusvalía. Eso no resiste ningún análisis técnico. Sin embargo, cuidado. Lo que pasa es que hay mucho engreimiento en ciertos sectores empresariales. Estamos hablando con respecto al 2014. Es deshonesto juzgar a un gobierno por los 2 años de mayores problemas. Juguemos los 10 años. La economía se ha duplicado. En el 2006, el sector construcción tuvo utilidades por 180 millones de dólares. ¿Saben cuánto fueron las utilidades en el 2016? Con todos los problemas. 930 millones de dólares. 5 veces más. Esa es la realidad. Es sorprendente que algunos solo vivan quejándose. Inmobiliarias. En el 2006 ganaban 110 millones, en el 2016 376 millones. Claro, es menos que en el 2014 que ganaron 545 millones. Pero hemos tenido recesión, además que había mucha especulación, ¿no? Entonces, en buena hora, si han dejado de ganar tanta plata, sacando, porque cuidado, si alguien gana más es que alguien pagó más. ¿Y quiénes son los que pagan más? Ustedes, a no ser de que haya aumentado mucho la actividad. Pero si son la misma cantidad de casas que se ha aumentado, pero también aumentaron las utilidades no solo por el mayor nivel de actividad, sino por el aumento de los precios de esas casas. Las casas estaban carísimas. Se inflaron las utilidades de las inmobiliarias
Y si alguien paga más por una casa, si alguien gana más por una casa, es que alguien paga más por una casa. Y los que pagan más son ustedes, las familias. Como le decía, sí disminuyó la inversión en inmuebles y también cayó la compra de vivienda para habitar. Pero esto significa que se redujo la demanda. Ustedes conocen el mecanismo de mercado, oferta-demanda. Se reduce la demanda, ¿qué pasa con el precio? Debería bajar, ¿verdad? ¿Alguien vio que bajaran los precios de los inmuebles, los arriendos? Es decir, sus propios argumentos, que se ha reducido la demanda de vivienda, bienes inmuebles, etcétera, y no han bajado los precios, sus propios argumentos tan solo verifican el poder de mercado que tiene esta gente. Y en consecuencia, la necesidad de una adecuada regulación del mercado inmobiliario, que es precisamente lo que busca, entre otras cosas, la ley de plusvalía. ¿Sí quedó claro esto, compañeros? Compañeros, no se engañen. La realidad es que el problema no es con la familia. La ley de plusvalía protege a la familia, que son las víctimas, son los que tienen que comprar las casas. Entonces, si especulan, si hay burbujas inmobiliarias, pagan más. Sin duda se benefician de la ley las familias. El problema ni siquiera es con el sector de la construcción y la verdadera promoción inmobiliaria. Porque para esa verdadera promoción inmobiliaria, el principal problema es la especulación del suelo. El problema es con ciertos empresarios que se dedican a invertir en adquirir bienes inmuebles y esperar a que, bueno, hay recesión, ¿no? La gente vende su casa en España, entregan las casas, se las puede comprar a precio de gallina enferma. Eso todavía no ha ocurrido en Ecuador, no han bajado los precios. Esperan que pase el ciclo económico, aumenten los precios, o que por obras en la ciudad se incremente el valor comercial de los inmuebles, para revenderlos, esperan eso, para revenderlos en cortos periodos de tiempo, en valores muy superiores. Esto no es más que especulación sobre bienes de necesidad prioritaria, ¿entendemos eso? Si alguien especula con arroz en época de hambruna, se mete preso, se va preso. Si alguien especula con vivienda cuando hace falta tanta vivienda, no, hay que premiarlo. ¿Quién entiende eso? Tan solo que el uno probablemente es el pobre y el otro es el pelucón. ¿Quiénes se dedican a este negocio, compañero? Empecemos. Jaime Nebot. ¿Por qué creen que está promocionando la derogación de la ley? Toda su vida ha vivido del negocio inmobiliario. ¿Quién más? Lazo, pues. Decenas de inmobiliarias en Florida, jugando con el dolor de la gente. Cuando explotó el problema de las subprime, de los créditos subprime, se desplomaron los precios de la vivienda e hizo 14 empresas offshore en Florida, se llaman Nora Investment, estas son 12, y dos más con otros nombres, las famosas Noras. Revisen el diario El Telégrafo del 29 de marzo de 2017, que recoge una investigación de Cintia García, página 12, que no la publicó la prensa comercial en nuestro país. De las tantas, estas son de las tantas 49 empresas offshore que tiene este señor, el banquero Lazo. Bueno, 14, 12 Nora Investment, 1, 2, 3, 4, son inmobiliarias que especulaban, compraron esas casas baratas cuando hubo el desplome de la burbuja inmobiliaria para después venderla mucho más cara. Y estos son, pues, lo que, por supuesto, tienen que promocionar la derogación de la ley de plusvalía si viven de la especulación. Y otro motivo para intentar derogar la ley de plusvalía es que el gobierno no ha hecho una sola casa de las más de 80.000 que ofreció anualmente. Debería estar haciendo 220 casas diarias. No ha hecho una. Oiga, Rafael, usted se equivoca porque si inauguró unas casas, todas son las hechas por nosotros, compañeros. Las casas de Manaví, ya llevamos como 30.000 construidas. Es la reconstrucción que empezamos en nuestro gobierno. Ellos no han hecho una casa. Están desesperados por la ayuda del sector constructor, que lo ha extorsionado. Le dice, sí, te ayudamos, siempre y cuando nos derogues la ley de plusvalía. Eso es todo. Pero a la familia, a ustedes, esa ley, se los aseguro, los beneficia, compañeros, a no dejarse engañar. Además, que la reforma se podía hacer por medio de la asamblea, pero ellos saben que muchos de nuestros asambleístas no se van a prestar esta farsa. ¿Y qué dice la izquierda en el gobierno? Te insisto, dime con quién andas y te diré quién eres. No se llaman izquierda cuando andan de la manito con los sepultureros de la patria, con los Jaime Nebot, con los Guillermo Lazo, con los Luz Gutiérrez, con los Bucarán, con los banqueros. ¿Qué izquierda puede estar con esos grupos que nos destrozaron durante siglos? Y más recientemente, muchos de ustedes están aquí como consecuencia de esa crisis de 1999, compañeros. Prohibido olvidar. La PEPA y la consulta, bajarse al Consejo de Participación, reemplazarlo por uno del Ejecutivo y votar a toda la autoridad de control para repartirse el país como pirata. Y evitar la reelección para que Correa no nos quite la fiesta, ¿no? De ahí, la ley de plusvalía, por todos estos intereses
de estos dirigentes políticos que a la vez son especuladores de tierra, de bienes inmuebles, más la presión del sector constructor. Y el resto son las clásicas preguntas de enganche, incluso el populismo penal. La primera dice: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes, como dice el anexo 1? Y la pregunta 4 tiene también que ver con delitos. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, según el anexo 4? ¿Saben una cosa? ¿No? ¿Quién puede estar contra esto? Aunque hay algunos matices, pero también una gran farsa. Muchas cosas están en la ley o proyectos de ley, y obviamente esto podía ser tramitado en la Asamblea sin gastar decenas de millones de dólares en una consulta. Estas preguntas son tan solo para inducir a la gente a votar sí, porque ¿quién se va a oponer a esto? Pero en el primer caso, por ejemplo, ¿no?, seguir utilizando como instrumento político la lucha anticorrupción, lo que busca es eso, ¿no? Le ha dado grandes resultados a la lucha anticorrupción. O sea, escucharon que era rentable, que nosotros somos los honestos, corrupto era Correa y su combo, jefe de la mafia, me llamaron, ¿no? Imagínense, jefe de la mafia, cuando este tipo fue 6 años mi vicepresidente. O un incompetente completo, o es cómplice, ¿no? No, es un gran hipócrita, compañero, además. No es cómplice de nada, porque éramos un gobierno absolutamente honesto. Es un gran hipócrita. Pero ¿cómo no dar indignación, no? Lo canallesco. O sea, como el discurso anticorrupción enunciado por la oposición, por los medios, da resultados, le gusta a la gente, yo me nanco en ese discurso, haciendo caso a compañeros que saben que somos honestos, que saben que hemos arriesgado la vida, y no como presidente. Cuando si me pasaba algo, todo el mundo lo hubiera sabido. Cuando no era nadie, recién llegado de Lovaina, luchando contra la corrupción en mi país, perdí mi empleo, fui perseguido, amenazado de muerte, me pusieron como servicios penales. Nosotros hemos luchado contra la corrupción toda la vida. Permitiremos que canallas jueguen con nuestro principal tesoro, bagaje, con nuestra integridad. Que se trata también de seguir utilizando la lucha anticorrupción, con la pregunta 1, ¿no?, para ocultar, entre otros, la verdadera corrupción, pues, compañeros. Están repartiendo el país cual botín entre piratas. Las eléctricas buscarán, ya sacaron al gerente, ¿sí? El resto para abajo sigue siendo lo buscarán. ¿Ustedes creen que esa escoria de la política nacional va a aplaudir a un gobierno sin pedir algo a cambio? Tienen las eléctricas. Autoridad portuaria está en manos de la Sociedad Cristiana en Guayaquil. El Consejo o Comisión de Seguro de Depósito maneja miles de millones, respalda el sistema financiero. Debe ser independiente a la banca. Se lo entregaron a la banca. Así se está gobernando. Esa es la verdadera corrupción. La demagogia es la verdadera corrupción. Pero el pueblo no come cuentos, ¿eh? En las encuestas, ellos lo saben, la corrupción está en el puesto 3º o 4º. Es que el ecuatoriano es inmoral y no le interesa la honestidad. Por supuesto que no. Pero ellos saben, el ecuatoriano sabe, que no es verdad lo que están diciendo. Que ya en el registro civil no tiene corrupción, en las compras públicas no tiene corrupción, en la aduana no tiene corrupción, en el SRI no tiene corrupción. Que queda esa corrupción de los pájaros de alto vuelo, que existe en todas partes del mundo y que hay que combatirla. Pero prohibido olvidar, compañeros, ¿Odebrecht acaso no era la gran empresa? ¿Se acuerdan cuando la expulsé? Salió Carlos Vera, que era el encargado de comunicación de Odebrecht, a insultarme. La prensa, a tratarme de dictador, que no se tratara a empresas extranjeras, a inversión extranjera. Odebrecht organizaba concursos de periodismo en América Latina. Contra la corrupción. Eso es Odebrecht. Prohibido olvidar. La gente sabe que esto es una cuestión aislada de paro, de alto vuelo, que está siendo sancionada, pero que el día a día esa corrupción institucionalizada ya no existe. Quieren volver a implementar eléctrica, pero ya no existe. No es que el ecuatoriano es inmoral, como nos quieren hacer creer. No es que no les interese el asunto de corrupción. No lo ven en su vida cotidiana. Ven un cambio radical. Ustedes lo han visto, compañeros, muchos de los que han regresado al país antes de inmigración. Ya había extorsiones para sacar la maleta adicional, para no pagar ciertos impuestos. Ya eso no existe, compañero. Y la gente se da cuenta. Lo que se consulta, compatriotas, engañosamente en la pregunta 1, ¿saben una cosa? Existe en el Código Penal desde hace más de 45 años. Esa es la verdad. No es una excepción. Muchas veces han hecho lo mismo. Preguntan cosas o anuncian cosas que están más que establecidas. En el nuevo COIP, está en el artículo 278. Se los voy a leer. La interdicción política. Aquí dice, el último inciso. Las o los sentenciados por las conductas previstas en este artículo
quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida para el desempeño de todo cargo público, todo cargo de entidad financiera o entidad de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera. Esto es lo que están preguntando. Ya existe en el código. Es pura demagogia, puro populismo. También existe que tendrán que responder con sus bienes hasta el monto de lo robado. Si robaron 10 millones y tienen 10 millones, tendrán que darlo para pagar lo que robaron. Eso ya existe. Están preguntando nuevamente. Sobre la pregunta 4, sobre la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes, además de que también se pueda tratar por la Asamblea, a inicios de año yo envié el proyecto de ley proponiendo que la prescripción para delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes sea de 40 años. Lo quieren hacer imprescriptible, perfecto. Pero ¿por qué no utilizaron ese proyecto de ley? Y esta pregunta, el presidente de la Asamblea, Pepe Senado, dijo, esta pregunta fue presentada por la Asamblea. Pura demagogia. Se la podía tratar la Asamblea en la ley. Una ley la podía tratar la Asamblea. Y tienen el proyecto ya de ley presentado. Hubiera bastado que la Asamblea de trámite esta ley y se ponga la imprescriptibilidad. Les insisto, son cosas que ya existen o pudieron tratarse por medio de la Asamblea, pero se trata de preguntas de enganche, pura demagogia, para que la gente diga sí a eso y a todo. Y el último grupo de preguntas, sinceramente la irrelevante, no porque sea irrelevante la ecología, me voy a sacar de contexto esto, no, porque no cambia nada casi. Es la quinta. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? Qué lindo, yo escogí a Yasuní, yo lo quería destruir. 6. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos, de acuerdo al anexo 6? Esta pregunta que la quinta no aporta nada. Y la sexta aporta marginalmente e inconsistentemente. Ustedes saben que la iniciativa Yasuní TT la creamos nosotros. La postura, yo la diseñé, compañero, no era que se afectaba el parque, era que se evitaba enviar a la atmósfera 400 toneladas de CO2 y por eso, para evitar eso, que era nuestro derecho, explotar ese petróleo, necesitamos una compensación de la comunidad internacional para dejar el petróleo bajo tierra. Es como el mecanismo RED. Se paga por evitar la deforestación, para mantener el bosque en pie, porque ese país tiene derecho a talar el bosque, pero para que no tale se paga. Un mecanismo RED de las Naciones Unidas existe. Es análogo a la iniciativa Yasuní TT en cuanto a emisiones evitadas. No lo entendió así el mundo. Fue tal vez la decisión más dolorosa que tuve que tomar en agosto del 2013. Y tuve que dar paso a la iniciativa, pero siempre cuidando el Yasuní. A tal punto que el permiso de la Asamblea fue para 1.030 hectáreas del 1.000.000 de hectáreas que tiene el Yasuní. Y ustedes recordarán en algún conversatorio, algún enlace que dije, y si tenemos suerte serán solo 250 hectáreas, porque ya veíamos que el impacto iba a ser mucho menor. Tuberías subterráneas, helipuertos, etc. Se mandaba las unidades de potencia, energía, a varios kilómetros fuera del Yasuní. Obviamente, ese petróleo se mandaba también a procesar fuera del Yasuní. El impacto era mínimo. Ya lo sabían. Entonces ahora ellos proponen que se explote solo 300 hectáreas. No están ahorrando una gota de petróleo, se están burlando para querer contentar a todo el mundo. Los yasunidos, tanto que reclamaban, ahora ¿qué dicen? Se está evidenciando que eran politiqueros nada más, porque aquí no está cambiando absolutamente nada. Revise, yo le dije que 250 hectáreas se iban a afectar y si tenemos mala suerte máximo 500. Parece que tienen más información y ahora saben que serán máximo 300. No están cambiando nada, no están ahorrando una gota. 50.000 hectáreas más de zona intangible. Eso se puede hacer por decreto ejecutivo, el presidente directamente, ni siquiera ley, peor consulta. Y son 1.000.000 de hectáreas, es muy fácil. Ojalá que pueda hacer mucho más, 100.000, 200.000 hectáreas de zona intangible del 1.000.000 de hectáreas de Yasuní. Pura demagogia, puro populismo. Querer contentar a todo el mundo y en la práctica no hacer nada. Esto nos cuesta 60 millones de dólares. En la parte de minería, compañeros, el mandato constituyente 6 extinguió todas las concesiones mineras, eso lo hicimos nosotros como Revolución Ciudadana. Extendió todas las concesiones mineras al interior de áreas naturales protegidas, bosques protectores y zonas de amortiguamiento. La nueva constitución también lo prohíbe. Aquí está, en áreas protegidas y zonas intangibles, salvo aprobación de la Asamblea. Por lo que lo único nuevo
en la pregunta de la consulta es la inclusión de la prohibición de hacer minería metálica en zonas protegidas sin excepciones. Al menos así entendí la pregunta, porque el resto ya estaba, la prohibición, salvo aprobación de asamblea. Lo que están diciendo, no, en el caso de minería metálica en zonas protegidas, que no hay excepciones. ¿Cuál es el problema? Que esto no tiene mucho sentido. Significa que en áreas protegidas no se podrá hacer minería metálica, ni siquiera subterránea, pero sí se podría seguir explotando petróleo. Sí se puede hacer minería a cielo abierto, no metálica, para la cal del cemento, que tiene más impacto frecuentemente que la minería metálica subterránea. ¿Quién entiende eso? Prohíben lo uno, minería metálica, pero no petróleo, no minería a cielo abierto, no metálica, que puede tener más impacto que la minería metálica a cielo abierto y subterránea, pero sobre todo subterránea. Se trata de simple demagogia. Y un tiro en el pie, ¿no? Porque están desesperados viendo cómo reactiva la economía, de acuerdo a ello, etc. Hemos sido elegidos el mejor destino de inversiones mineras este año. Ahí está gran parte del futuro, para superar la miseria, para proteger la naturaleza, para que nuestras ciudades tengan sistemas de procesamiento de agua servida y no se contaminen los ríos. Hasta Quito, Bota, Almachángara, sus aguas residuales. Para eso se necesitan miles de millones de dólares. La minería nos puede servir para conservar el medio ambiente. Con esto lo que están haciendo es espantando. Son mensajes terribles para los inversionistas extranjeros en cuanto a minería. ¿Y por qué le he llamado el país de la camioneta a esto, compañeros? Sin duda, la consulta popular es una atribución constitucional del presidente de la República. Artículo 147, numeral 14 de la Constitución. Y es un derecho de los ciudadanos. Sin embargo, y escúchenme bien, como casi todo mecanismo democrático, una consulta puede ser manipulada y mal utilizada. Les voy a dar ejemplos de eso. Para servirse del pueblo y no para servir. Por demagogia, por populismo, por la verdadera hambre, ahí sí, hambre de poder. Nuestro gobierno utilizó en cuatro ocasiones la consulta popular. Una incluso con la constitución anterior. La primera, con la constitución anterior, fue para convocar una asamblea constituyente. No para aplicar la agenda, el programa de los perdedores, sino en estricto cumplimiento de nuestro programa de gobierno. Somos gente honesta, coherente. El programa de gobierno con el cual habíamos ganado las elecciones, ¿se acuerdan? Ofrecimos una constituyente, ¿no? Llamamos a consulta popular para esa constituyente. Y pese a la oposición del Congreso de aquel entonces, en el cual no teníamos ningún diputado, acuérdense de eso. Luego se llamó a consulta para aprobar, se llama referéndum técnicamente, aprobar la nueva Constitución de la República, lo cual nunca se hizo con la Constitución neoliberal de Sangolquí. Y como también se había ofrecido en un inicio a convocar la Asamblea Constituyente, que la Constitución que vamos a poner en consideración del pueblo ecuatoriano. Luego tuvimos la consulta de mayo de 2011, en cuyo corazón se hallaba la reforma judicial. Dado, insisto, que el Consejo de Judicatura se hallaba inconstitucionalmente en funciones prorrogadas, y dado que no teníamos mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional. Y finalmente, un coste económico mínimo era aumentar una papeleta. Se aprovecharon las últimas elecciones presidenciales para consultar al pueblo si estaba de acuerdo con prohibir a los funcionarios públicos, que los funcionarios públicos tengan operaciones en paraísos fiscales, lo cual nos puso a la vanguardia mundial en la lucha contra esta pandemia del capitalismo salvaje. No se imaginan cuántas felicitaciones tengo por esta iniciativa. Y prohibido olvidar, en prácticamente todas las consultas, vimos la feroz oposición de la prensa y de la partidocracia, sobre todo en 2011. Se acababa el Estado de Derecho, se acababa la independencia de funciones, y ahora hoy dicen todo lo contrario. Ahora regresamos al país de la camioneta, solo que ahora dejaron subir incluso al mismo Abdalá Bucaram. Las más grandes atrocidades jurídicas, mal disfrazadas de democracia. ¿Por qué el país de la camioneta? Acuérdense en el 97, insisto. Abdalá Bucaram es lo peor de la política ecuatoriana, pero fue elegido por el pueblo ecuatoriano. Era un presidente constitucional. Se le desplomó la popularidad al 10%. Eso puede pasar en democracia. Pero democracia es respetar ciertas reglas preestablecidas, y no es anarquía. La coyuntural voluntad de la mayoría, eso no es democracia, en base a reglas preestablecidas. Y resulta que por mayoría simple lo destituye la Asamblea, el Congreso de aquel entonces, ¿se acuerdan? Por insanidad mental, porque le decían el loco Bucaram. Es decir, si le decían el chino Bucaram, lo votaban por extranjero. Así era de ridículo ese país, el país de ese entonces. Pero no solo aquello, sacan al presidente y en lugar de ser reemplazado por la vicepresidenta Rosalía Arteaga,
lo ponen a Fabián Alarcón, el director de orquesta del golpe, que era presidente del Congreso, y lo ponen como presidente interino, pero no se había roto la democracia, todo era constitucional. Busquen, y aquí tenemos abogados constitucionalistas, en toda la historia del país, cuando ha habido en la Constitución el cargo de presidente interino. Esa era una ruptura del orden constitucional por todos los costados, era absolutamente ilegal. Pero ¿qué hizo el país? Miró para otro lado. La prensa hizo mutis por el foro, los analistas aplaudían esto, y los victoriosos políticos del momento, representando los mismos sectores e incluso los mismos actores de ahora, se paseaban en una camioneta, no muy orgullosos de lo que habían logrado. Insisto, yo he sido el principal adversario de Bucaram, para mí lo peor de la política, pero no podemos atentar contra principios constitucionales por la coyuntura. Como veremos, pues eso destruye al país, no es que lo ayude. De hecho, recuerdo, después de esta barbaridad, tuvimos 10 años de una inestabilidad terrible. Ningún gobierno electo acabó, su periodo bastante de mi gobierno. En 10 años tuvimos 7 presidentes, 50 a Rosalía 8, 50 al triunvirato cuando se fue Lucio 11. Esa fue la realidad del país. Pero esto es sabido que votaron a Bucaram, sabidísimo. Y para lavarse un poco la cara, en una falsa democracia, como nos quieren hacer creer ahora, llamaron a consulta también, mayo del 97. La pregunta 1, ¿ratifica usted el mandato popular de las jornadas de febrero ejecutado en la decisión del Congreso Nacional que resolvió cesar en las funciones del presidente constitucional de la República, el abogado Abdalá Bucaram? ¿Saben con cuánto ganó esto? Con 61% del voto total, solo tuvo 19% de voto en contra, y esto significa 76% del voto válido, aunque ahí lo que valía eran los votos totales. 61% de voto total, 76% de voto válido. ¿Se imaginan la inmensa mayoría ratificando algo que era absolutamente inconstitucional? Pero así se manipulaba a nuestra gente. Pero esto no hace verdad la mentira, no hace democrático lo antidemocrático, no hace constitucional lo inconstitucional. Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con la resolución del Congreso Nacional que al cesar en su función al expresidente constitucional de la República, Abdalá Bucaram, eligió como presidente constitucional interino, eso no existe, de la República el doctor Fabián Alarcón Rivera hasta el 10 de agosto del 98? 55% sí, 25% no, 68% y más del voto válido. Abrumadora mayoría a favor. Pero esto no convierte, insisto, una verdad, una mentira en verdad. Esto no convierte algo inconstitucional en constitucional. Esta es la falsa democracia. La democracia, la opinión de la mayoría, no es la verdad. La democracia no es la conveniencia de la mayoría o el gusto de la mayoría coyuntural, sino esa decisión mayoritaria con reglas preestablecidas. Si no, tenemos anarquía. Contra esa camioneta es que luchamos, compañeros. Por eso nació Alianza País. Por eso nació la Revolución Ciudadana. En eso nos definimos, en estar contra lo que representaba esa camioneta. No por el facto de que le importaba un bledo el país, le importaba un bledo la democracia, la Constitución, en función de sus intereses coyunturales inmediatos. Cambiar eso fue cambiar las relaciones de poder. Y hoy vemos que vuelve esa camioneta, vuelve a la nomenclatura, el establishment, aplaudir al gobierno actual. Y el gobierno está subido en esa camioneta, y ya lo subieron incluso a la Bucaram. Prohibido olvidar. Contra eso luchamos y lo volveremos a derrotar, compañeros. Me he tomado más de una hora en explicarle la consulta, pero es un golpe blanco. Me quedan 2 temas, voy a tratarlo lo más rápidamente posible. Pero sí quedó claro la consulta. Golpe de Estado. Disfrazado de democracia como hicieron en el 97. Que así hubiese dado resultado, moralmente, éticamente, es inadmisible. Pero lo peor, por esa conveniencia coyuntural, es votar a Abdalá, nombrarlo a Fabián Alarcón, llamar en la efervescencia popular, el odio contra Bucaram, una consulta popular y ganarla. Por esa zapada, tuvimos 10 años de inestabilidad. No hubo gobierno que acabara su periodo. 7 presidentes en 10 años, 11, depende de cómo los cuenten. Y siguieron mirando por otro lado, en otras inconstitucionalidades, transitoria 42 de la Constitución del 98, preparando el feriado bancario, la ley AGD, la dolarización, y nunca cambiaron la Constitución que decía expresamente que la moneda nacional es el Sucre. De eso nace, de estas zapadas de los politiqueros irresponsables, ¿no? Nacen todas estas inconstitucionalidades que nos han hecho tanto daño.
y volvemos a ese país del pasado, ese país de la camioneta. Caso Jorge Glass, muy rápidamente, aunque merece mucho más. Jorge, nuestro abrazo solidario a él, a su familia, a nuestra sombría de bien. No yo como Alberto Dají, que pese a lo que él sufrió, la persecución de Férez Cordero, el primero en acusar y acosar al vicepresidente. ¿Cómo puede haber tantas contradicciones? Un hombre que sufrió la persecución, pero era un tipo inocente, honesto. Aquí se está aplicando el libreto de Brasil, judicializar la política, que empieza con el linchamiento mediático para que lo condenen los titulares, para que la opinión mayoritaria sea que Jorge es culpable, cuando eso tiene que decidirse en tribunales independientes que dejan de ser independientes, con la presión mediática, que tiemble el mundo. Un hombre inocente está en la cárcel y injustamente en la cárcel. No había necesidad de dictar. Amigo, el pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Esta Jorge, ¿cómo te quieren nuestros hermanos migrantes? ¿Cómo te quieren los manavistas? Tanto hiciste por ello en la reconstrucción, los esmeraldeños, tanta y tanta gente. Por más que han hecho, ¿no? El mínimo que tuvo Jorge, que le destruyeron su reputación, era 30%. ¿Saben lo que es tener 30% de apoyo popular en la coyuntura que vivió Jorge? Una inmensidad aquello. Angela Merkel acaba de ganar con el 32%. ¿No? Pese a todos los ataques. Un hombre inocente está en la cárcel. Un abuso del derecho. Lo han dicho hasta los propios opositores. ¿Por qué se le dictó prisión preventiva? ¿Saben por qué? Para ya reemplazarlo y empezar a contar los días para abandono del cargo. Porque el objetivo es apoderarse de la vicepresidencia. Porque es otro de los obstáculos en el plan de esta gente para volvernos al viejo país. Le pasa algo al presidente Lenín Moreno, que tiene salud frágil, así mienta Miguel Carvajal, no voy a dar más detalles, pero ellos saben que están mintiendo. Le pasa algo, el presidente Jorge Glass se les acabó la fiesta. Que tienen que deshacerse de Jorge Glass. Ese es el objetivo, compañero, apoderarse de la vicepresidencia. Por eso también presionaron para la prisión preventiva, para que empiecen a contar los días de abandono del cargo. Jorge Glass pidió vacaciones, es decir, eso no entra como ausencia temporal, que cuenta como abandono del cargo. Y pese a eso nombraron una vicepresidenta encargada. Eso es absolutamente ilegal. Porque no existe lo que llama la Constitución, no tengo aquí el artículo, pero revisen, si alguien me lo busca en buena hora, la ausencia temporal. No, Jorge ha pedido vacaciones, pero está detenido. Yo en mis vacaciones puedo estar detenido, puedo irme del país a vacacionar, puedo estar durmiendo en mi casa. Eso es problema mío. Que no cuentan los días del abandono, no tenía que haber reemplazo en la vicepresidencia. Era como cuando Moreno fue a Nueva York, que ya lo pifiaron nuestros migrantes, dicho sea de paso, una semana, entonces tenía que tener un reemplazo. No, porque no era, como lo define la Constitución, ausencia temporal. Entonces, pero a Jorge le han hecho eso ilegalmente, porque el objetivo es, como saben que en asamblea hay todavía reservas de moral, no va a poder lograr los 2/3 para destituir al presidente y vicepresidente legalmente, porque no están los causales, entonces quieren sacarlo de la vicepresidencia por abandono del cargo. Detenerlo, entonces se nombra un reemplazo y abandonó el cargo. Eso es todo, compañero. La verdad es que no hay una sola prueba, lo ha dicho el propio vicepresidente, lo han dicho todos los abogados con los que he conversado y conocen del caso, ¿no? Porque otros se dejan llevar por lo que le dicen. No hay una sola prueba. Yo le ofrecí el enlace pasado, se me había quedado, las declaraciones de Rivera que prácticamente no salieron en la prensa nacional, si salen algún corrupto confeso, como este tipo Santos de Odebrecht, que no sabe lo que dice Rivera, ¿no? Es contundente. Aquí está. Déjenme un ratito que tengo tantos documentos. A ver, aquí está, ¿no? Las declaraciones de Ricardo Rivera. Dice, el principal acusado, o uno de los 18 acusados, también quiero que prueben asociación ilícita entre 18 personas, una brutalidad lo que están haciendo. No es verdad que haya buscado al señor José Concellao Santos para intermediar con el Estado ecuatoriano. Lo dice en su declaración. Mi relación con el señor Jin, que es el dueño de Glory, no sé cuánto, en Hong Kong, fue en el 2010 y esa transferencia ocurrió en el año 2012. No tengo ningún vínculo comercial ni profesional con Glory International Industries. Bueno, ese es el problema de nivel. Lo importante, es absurdo que yo haya influenciado a un vicepresidente de la República, en este caso el ingeniero Jorge Glass. Eso dice en su declaración, ¿no? A pesar de mi relación consanguínea con el vicepresidente, mantenemos discrepancias con mucho respeto.
Eso dice, ni siquiera está con nosotros, Rivera, políticamente. Mi visita a China fue una invitación, les pongo en la cámara un poquito más. Mi visita a China fue una invitación a través de Génesis y mi participación con las compañías chinas. Nunca fueron por delegación ni el gobierno ni ningún funcionario, lo que mintió la prensa. Las relaciones mantenidas con el ingeniero Glass siempre han sido de carácter familiar. Jamás hemos tratado temas que estén relacionados o que tengan que ver con el presente caso de supuesta asociación ilícita y sobornos por parte de Odebrecht. Jamás tratamos temas que tengan que ver con Santos, ni de la empresa, y el único tema que conozco de la compañía Glory fue el que me hizo conocer el vicepresidente por correo. El ingeniero Glass me hizo conocer el resultado de las investigaciones, ya que el gobierno invirtió la denuncia de Páez, hizo la investigación. Esos resultados no son reservados y concluyen con la no participación mía en dicha empresa. Eso lo declara Rivera, pero le dan más credibilidad a un corrupto confeso como Santos, que tiene centenas de millones de razones para odiarnos. Porque le quitamos el puerto de Manta, 200 millones de dólares. No le pagamos 80 millones que tenemos que pagarle, teníamos que pagarle, pero lo retuvimos cuando se explotó el escándalo de corrupción. Pero no la tiene jurada. No solo eso, compañero. Yo conozco el caso. Esto a mí nadie me quita la convicción que es toda una trama política nacional e internacional. Porque como ya sabían que Jorge iba a ser candidato a presidente o vicepresidente, esto empezó 2 años antes. Acuérdense, en noviembre del 2016 también la publicación de Diario La Estrella de Panamá, un diario amarillista. Pero las delaciones de estos tipos de Odebrecht, Santos, fueron a inicio del 2016. Vienen en junio del 2016 con grabador en mano para involucrar al vicepresidente y no lo logran. Graban al vicepresidente. O sea, si el vicepresidente estaba involucrado, lo más fácil era grabarlo él. Pues. Cuando se tiene reunión con el vicepresidente, este tipo les trata, yo he escuchado los audios, les trata de sacar, y bueno, ¿cómo va la campaña? No sé. Y bueno, ¿usted va a ser candidato? No sé. Y no logra absolutamente nada. Cuando se reúne con el control, se dice Jorge Glass, pero lo dice este corrupto, porque claramente la trama es tratar de involucrar a Jorge Glass. Y cuando ya se quedan sin pruebas, sale por ahí un pendrive, ¿no? A ver, aquí está. ¿Qué artículo es? 150. Artículo 150, está en 146. A ver, 146. La Constitución señala que son causas de ausencia temporal del presidente y vicepresidente, la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante un periodo máximo de 3 meses, o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Por ejemplo, pidió vacaciones. Y solo en este caso se lo reemplaza el vicepresidente. Lo reemplazaron pese a que está de vacaciones aceptadas. ¿Es para qué? Para que contarle los días para declarar el abandono del cargo. Todo esto, acusar a un hombre inocente, la judicialización de la política, el libreto de Brasil, como hicieron con la presidencia brasileña, con el caso de Dilma Rousseff y el traidor Temer, aquí tenemos otro traidor, el Temer ecuatoriano, es para apoderarse de la vicepresidencia, no se engañen. En todo caso, cuando se les caía el caso, sale un pendrive, dice, con centenas de mensajes que demuestran una relación más allá de lo familiar de Jorge Glass con Rivera. Primero, no es prueba válida. Segundo, incluso tomando todo como está, no dice absolutamente nada. Yo he revisado los mails, no me lo han contado. 92, 95 mails en 6, 7 años, un mail más o menos por mes. 60% de eso sobre su tesis cuando la acusaron de que había plagiado. Nunca hablan de Odebrecht, nunca hablan de esa tontería. Nunca nada. Pero a la opinión pública le dice, hay un flash drive lleno de mensajes de Jorge con su tío. Eso es falso. Pero no solo eso. Claramente una jugarreta de inteligencia. De repente aparece un testigo con un pendrive. Cuando lo interrogan no sabe ni cómo prender una computadora. O sea, pero él bajó todas las claves, toda la información, etcétera, ¿no? Y cuando le preguntan por la computadora, que es lo que se requiere para saber si algún mail fue manipulado, dice que la botó. Y le da el pendrive a un capitán de inteligencia que es amigo de él. ¿Quién puede creer esas piedras de molino? ¿Quién puede tragarse esa piedra de molino? Esto es una guarreta de inteligencia. Eso ni siquiera es prueba válida, debería ser desechada por el juez, por el tribunal. Pero incluso si fuera aceptada, no dice absolutamente nada. Jorge Glass, que el mundo entero lo sepa, que todos ustedes lo repitan, es un perseguido político, un inocente, está preso, que tiembla el mundo, compañero. Jorge, un abrazo para ti, toda nuestra solidaridad y nuestra admiración por tu día de hoy. No saliste corriendo como tantos otros cobardes que te insultan y te persiguen. He dado ejemplo de convicción, de responsabilidad, cómo han abusado del derecho,
con qué saña te han tratado. Por último, las medidas económicas. Felizmente no hay mucho que hablar en esto. A ver, es que en verdad no hay nada, son cosas dispersas. Saben que el modelo, nuestra política ha funcionado, no las están cambiando, las están manteniendo como debe ser, pero recuerden que empezaron con un supuesto decreto de austeridad. Me río porque de los 28 puntos de ese decreto, 18 ya estaban en vigencia permanentemente u ordenados por nosotros, ¿no? Les pongo un ejemplo. Prohibición de vehículos, artículo 19. Comprar carros caros. Hace rato que está esa prohibición. Pero bueno, a repetir para quedar bien. Y ahora acá rato vender los carros de lujo. ¿Dónde están? El único carro de lujo que teníamos era el de Lenín Moreno. ¿Dónde están? Puro show, pura mentira. ¿Se acuerdan que también dijeron que iba a vender el avión presidencial? Estamos esperando que lo vendan. Lo terrible de ese decreto es que centraliza el Banco de Fomento. Van a Ecuador, lo sacan de Quevedo para mandarlo aquí. Este es un gobierno tremendamente centralista. Yo no sé cómo permitieron eso los riocenses y las autoridades que representar a los fluminenses. El decreto de autoridad es pura farsa. Dicen que van a obtener 500 millones de ahorros. Es mentira. Y nadie dice nada. Yo acá no tengo todos los datos. Pero ya vamos, les ofrecí hace algunas semanas el fact-checking, chequear los hechos. Lo estamos haciendo. La gente trabaja en su tiempo libre, está siendo perseguida, etcétera, tiene que cuidarse, pero lo vamos a hacer, ojalá esta semana. Y el Observatorio Ciudadano para dar seguimiento a las cosas que ofrecen. Cuántas casas han hecho, cuántos bonos se han aumentado. Pero verán, 500 millones, una gran mentira. Que hagan el desglose de esa plata, es mentira. Es pura demagogia. También nos dijeron que 10.000 millones en deuda, más que salud y educación juntas. Eso dice Moreno, que no sabe nada de economía. Ustedes sí recuerdan que antes se hablaba solo de deuda externa. ¿Se acuerdan o no? No se hablaba de deuda pública, ¿se acuerdan? Deuda externa. ¿Por qué? Eso es lo importante. Países como los nuestros, el Estado no se financia el sector privado. El sector privado se financia el Estado. Países como Alemania sí se financia del sector privado nacional e internacional. Entonces, lo importante es sobre todo la deuda externa, porque el resto de deuda de un gobierno es interior al Estado. Es del bolsillo derecho al bolsillo izquierdo. Entonces, nos hablan de que 10.000 millones en deuda, en verdad son 9.250 millones, 7.000 en amortizaciones y 2.250 en intereses. Pero 4.500 millones de deuda interna, es del bolsillo derecho al izquierdo. Deuda externa serían 1.350 millones en intereses, 2.250 millones en amortizaciones, serían unos 3.500, 3.600 millones de dólares en deuda externa y el resto, 5.400, 5.600 millones, deuda interna. Con lo cual es mentira que se quita la salud y educación, porque si tú le pagas el 10 va a utilizar eso para salud, va a utilizar para crédito. Si le da al Banco Central, son reservas que aumentan y pueden hacer operaciones de crédito. No se perjudica el país. Por eso la importancia de diferenciar entre deuda externa y deuda interna. El efecto es totalmente distinto. Pero con esto nos quieren asustar y esas son las tonterías que habla el presidente. La verdad es que las deudas, el servicio de deuda externa, que es lo importante, es menos del 4% del PIB. Déjenme sacar cuenta de nuevo, para ver si no me equivoco. Son 2.500, sí, de amortizaciones. Sí, tengo razón. Menos todavía, 2.500 de amortizaciones, 1.350 en intereses. Estamos hablando de 3.850, menos de 4.000 millones, menos de 4% en PIB, lo cual es una cifra perfectamente manejable y razonable, como lo ha dicho el propio ministro de Finanzas, que a cada rato tiene que desmentir al presidente. Solo con los multilaterales tenemos 2.500 millones en desembolsos, se compensan las amortizaciones que tenemos que pagar. Amortización es pago de préstamo, no de interés, pago de préstamo. Me dieron 100, pago 100, más 10% de intereses, ¿no? Esa es otra cosa. Entonces me prestan 100, esto se recicla, así funciona la finanza pública. Como le decía, 4.500 restantes son deuda interna, y el Banco Central no sale del país, y se puede manejar rollover, volver a rodar esa deuda. Ah, pero la deuda del 10, la deuda del 10 sobre todo viene de los 1.000 millones que nosotros le teníamos que dar en subsidio anualmente. Y con eso compraban bonos, compañeros, sino que nadie da la información completa. Bueno, no quiero caer más en esto. No hay un grave problema de deuda, lo ha dicho el propio ministro de Finanzas. El mismo Fondo Monetario dice que la economía se recupera. Los irresponsables en abril habían pronosticado 1.2% de crecimiento, y en octubre dicen que vamos a crecer 0.2%. En verdad nosotros estimamos 1.4%. El gobierno ha dicho 0.7% por el mal manejo de la economía, porque tienen más alto precio del petróleo que yo, le dejé creciendo la economía,
Si ya la hacen decrecer es por inutilidad, porque no están ejecutando la inversión pública, etc. Recuerden que yo tuve barril en el 2016 a $35. El primer trimestre a $20 y nos cayó el terremoto. Esas son dificultades económicas. Ahora está 43% más alto, está a $50 y dicen que la economía está en situación crítica. Son inútiles, no buscan a quién echarle, no tienen a quién echarle la culpa. Y no se atrevieron a dar paquetazos, que querían darlo, porque necesitan 1.250 millones solo para las casas ofrecidas, sin contar con incremento de bonos. Entonces no han dado el paquetazo. ¿De dónde van a sacar los 1.250 millones? Vamos a contar las casas, ¿eh? Vamos a contar. Miren, de las medidas económicas, que no es programa económico, son medidas parches, por un lado, son buenos deseos, ¿ya? Son tres cosas las importantes, el resto es hojarasca, ¿no? La subida de impuesto a la renta, la tasa, que para controlar el contrabando y los aranceles, son medidas tributarias, aranceles son tributos a bienes extranjeros. ¿Por qué bajamos impuesto a la renta de 25 a 22%? Porque ese impuesto a la renta de 25% más el 15% de participación de trabajadores, es decir, si una empresa tiene $100 de utilidad, $15 tiene que darle a los trabajadores, y sobre el 85 se cobra el 25%. Pero la empresa es lo mismo pagarle al Estado que pagarle a los trabajadores. El costo para la empresa de esos 100 era 36.25. O sea, el impuesto era 36.25%. Estados Unidos, hay estados que con los impuestos federales y estatales tiene 39% de impuestos. Pero el caso de América Latina era más alto de toda la región. Por eso redujimos 3 puntos en impuesto a la renta. Mal paga el diablo a sus devotos, ¿verdad? La Cámara de Comercio, la derecha, todos estaban haciendo olas, ¿no? por Lenín Moreno, y pese a que hay que reactivar la economía, como ellos mismos dicen, suben los impuestos, lo cual es lo contrario a lo que hay que hacer. Y suben aranceles y se inventan una tasa de lucha contra el contrabando. Pese a todo eso, hablar de 1.600 millones de recaudación es una locura. Aquí nos están engañando también. De acuerdo a ellos, 200 millones tributarios netos, sí. El impuesto de renta son unos 300 millones. Súmenle otros 20, 30 millones a los que ganan más de $3.000, el 13º. Réstenle los incentivos a ciertas pequeñas industrias, microempresas, puede quedar 200 millones. Pero dicen que las tasas por control aduanero y aranceles mixtos serían 900 millones. La recaudación por aranceles es 1.500 millones, esto significa 60% de incremento. Es una brutalidad. Yo no creo que logren esto. No han especificado si los 10 centavos que se quieren cobrar como tasa para luchar contra el contrabando es sobre cada dólar, lo cual sería un arancel de 10%, sobre toneladas, sobre unidades, no han dicho. Pero piensan sacar 900 millones. Esto es falso. Esto tendrán que explicarlo más al país porque están mintiendo. Y dicen que con medidas administrativas de optimización, ese RIF logrará 250 millones más y la aduana 250 millones más, 500 millones. También ver para creer, y en total 1.600 millones. Estos 1.600 millones es falso. Me están mintiendo. ¿Cómo mintieron con los 500 millones de austeridad? Si fuera cierto, qué maravilla, pues ya tienen 2.100 millones de financiamiento. ¿Ustedes qué se quejan? Es que no hay financiamiento. Sí estarían logrando 2.100 millones. Más fácil que caiga un mentiroso que un ladrón. Esto es lo primero relevante, ¿no? Estas medidas de ingreso fiscal que están exagerando la recaudación que van a tener. De ahí, lo segundo, la flexibilidad laboral. No nos dicen qué clase de contratos van a hacer, solo que va a haber nuevas formas de contrato, pero cuidado, le están haciendo caso a las cámaras de producción para volver a la flexibilidad laboral. Recuerden la tercerización. Si esto hubiera resultado, ya seríamos desarrollados. ¿Qué mayor flexibilidad que la tercerización? Y la tercerización fue un verdadero desastre, compañeros. Ojalá no quieran volver a esto, pero ni siquiera hay cómo comentar mucho de esto, porque me han dado mayores detalles. Y esto sí es grave, la tercera medida relevante. El retorno de capitales le hace impunidad para capitales. Ellos son listos y nosotros tontos. A mí me propusieron esto 10.000 veces. El mismo equipo económico, en lo cual hay mucha gente desleal que permite que nos insulten, etcétera, y por guardar sus puestitos se quedan calladitos, ¿no? ¿Cómo puede usted entender que sea el mismo equipo económico, pero a la vez acepten que no hemos sobreendeudado, que el gasto ha sido irresponsable, que la situación económica es crítica? Si alguien tiene dignidad, dice, yo me voy, pues. O usted está mintiendo, calladito, calentando el puesto, ¿no? Qué vergüenza. Pero en todo caso, esto me lo propuso muchas veces parte del equipo económico que continuó, yo siempre lo rechacé. Porque hay cosas más importantes para el desarrollo de un país, para el buen vivir, que cuánta plata entra o sale, compañero. Por ejemplo, el bien moral. Esto rompe el bien moral básico para una sociedad. Capitales que salieron por falta de confianza en su parte, muchas veces evadiendo impuestos, muchas veces origen ilícito,
vengan y les exoneramos impuestos 2 años, 5 años, pero vengan a darnos caridad, no sean malos. Primero, se premia al que no confía en el país por lo menos, y muchas veces al corrupto. Y se castiga al que sí confió en el país y dejó su plata dentro del país. Segundo, ¿no?, es hasta el próximo problema, cuando vuelvan a salir y tendremos de nuevo que regalarles plata para que nos vuelvan a entrar. Mejor, y siempre fue mi posición, eso les soluciona problemas coyunturales, pero nos condena eternamente a su desarrollo. Mejor es decir, quédense nomás con su plata afuera, seguiremos con ustedes, compañeros. Podremos salir adelante sin ustedes. Como lo ofrecieron muchas veces, pero se trata solamente de impunidad. No han dicho cómo va a venir esos capitales, si van a respetar solo los que pagaron impuestos o a todo el mundo. Pero incluso los que pagaron impuestos y sacaron esos capitales a empresas offshore, presionaron a su propio país. Y están sancionando, discriminando a los que sí dejaron su plata en el país. Esto es terrible para un país. El mensaje que se manda es horroroso e insisto, se sacrifica lo más importante para el desarrollo, que no es cuántos dólares me entran o salen en ciertos periodos económicos, sino el bien moral. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Ojalá que con los aranceles, tasas, no tengo mayor información, lo corrijan. El mayor problema está en el sector externo, compañeros. Con el boom de importaciones, porque se está recuperando la economía, como se eliminaron las salvaguardias, como habían importaciones congestionadas, acumuladas, la cuenta corriente, que es lo importante, el saldo externo, ¿no?, nos ha bajado del junio del 2016, 954 millones, a junio del 2017, 59 millones. Esto es gravísimo. Si sigue esta tendencia, vamos a tener graves problemas. Tienen que corregir esto. El problema nuestro es el sector externo. Yo sé que el discurso debe ser el sector fiscal, eso es pura política. Porque el sector fiscal implica, hay un problema fiscal, de haber menos Estado. Si hay un problema externo, hay menos negocios privados. Porque las exportaciones e importaciones son privadas, sobre todo importaciones privadas. Entonces siempre la apunta al sector fiscal. Pero el verdadero problema del país, más un país dolarizado, como ya le he dicho, es el sector externo. Recuerden que la economía es como una cadena. Pueden tener eslabones muy fuertes, pero la fuerza de la cadena se mide por el eslabón más débil. El eslabón más débil se llama sector externo. Y lo que sí me preocupa, estas son medias parches, inconexas, todavía no tengo información completa, yo creo que es una fantasía que va a reunir 1.600 millones de dólares, pero hay que tener más detalles sobre la tasa a las importaciones y el incremento de aranceles, pero no hay medidas de impulso a la inversión pública, ni al sector privado. Por ejemplo, reducción de intereses. ¿Qué medida con respecto a la banca? Porque tienen el pacto con los banqueros, que no quieren tocar el sector financiero para abaratar los créditos, para que haya más crédito. Si siguen así, la economía crecerá poco, y en 2018 decrecerá, y no será, como quieren decir, culpa del anterior gobierno, será culpa de su propia mediocridad e ineptitud, compañeros. No hay programa económico, porque hay medidas sueltas, algunas muy preocupantes, flexibilidad laboral, la impunidad para los capitales que salieron, y prácticamente no hay ninguna medida directa para apoyar al sector privado y para recuperar la inversión pública. Estoy tremendamente preocupado porque realmente vemos un gobierno que quiere contentar a todo el mundo, contentando a todo el mundo no hace nada, no toma decisiones, y esto puede hacer perder lo logrado. Yo entregué una economía en crecimiento y el primer trimestre fuimos el segundo país que más creció en toda América Latina, solo nos ganó Uruguay, y estabilizada. Y esta gente redujo a la mitad la expectativa de crecimiento, y puede ser que la reduzca más, pero es por su propia inoperancia, por su propia ineptitud. Compañeros, se alargó un poco el enlace, pero creo que era información importante. Nuestro saludo a Jorge Glass, mejores medidas económicas. El modelo funcionó y continúa. De todos modos, hay que tomar acciones que no las está tomando el gobierno, sobre todo con respecto a financiamiento del sector bancario, con el cual tiene un pacto para ayudar al sector privado, para recuperar la inversión pública, y sobre todo lo de la consulta popular. Se trata de un verdadero golpe de Estado blando, disfrácenlo como lo disfracen, ¿no? A reaccionar pueblo ecuatoriano. Ojalá la Corte Constitucional cumpla con su deber. Si no lo hacen, tendremos que ir a una asamblea constituyente, no permitiremos el saqueo de la patria, no permitiremos el viejo país, el país de la camioneta, y nos volveremos a encontrar en las urnas. Un fuerte abrazo y hasta la victoria siempre.